Hola a todas y a todos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a exponer cómo desarrollar un marco teórico dentro de un trabajo final de grado o trabajo final de máster. Este vídeo surge para ayudar a elaborar esa parte central que suele implicar en los trabajos de máster o de grado y donde solemos encontrar muchas veces carencias o dificultades, sobre todo una falta de adecuación en su desarrollo. Por lo tanto, vamos a tratar de aclarar cómo optimizar el esfuerzo y el trabajo para desarrollar un buen marco teórico. Para ello, vamos a exponer algunas claves a tener en cuenta. Lo primero, y aunque corresponde al primer apartado del trabajo, que es definir el objetivo, vamos a recordar cómo formular un objetivo para que realmente sea un objetivo de calidad y concreción. Muchas veces uno de los errores es querer abarcar un objetivo muy amplio, por lo tanto, vamos a recordar qué aspectos tener en cuenta para que sea un objetivo claro y, por tanto, desarrollar un marco teórico definido. En segundo lugar, vamos a ver a qué fuentes de datos, a qué bases de datos científicas recurrir, dónde obtener la información de calidad y de actualidad. Y por último, cómo concretar esa búsqueda, es decir, a partir de qué preguntas, de qué palabras clave podemos desarrollar nosotros nuestro marco teórico. En primer lugar, esto que vemos en torno al desarrollo del objetivo del trabajo fin de grado o trabajo final de máster, es cierto que no suele formar parte del marco teórico, pero sí de la introducción del trabajo. Y es importante ya que estos aspectos orientan cómo se va a desarrollar el trabajo a continuación. Por lo tanto, es fundamental definir estos objetivos. Aspectos a tener en cuenta. Primero, poder justificar la importancia del tema en base a otros autores. En ocasiones elegimos un trabajo por inquietud personal, porque sea una realidad que vivimos en el entorno, pero se hace necesario también fundamentar la importancia de ese tema con lo que dice la literatura. ¿Por qué? Porque podemos caer en hacer trabajos que a nosotros, a nosotras nos parece importante, pero que no lo son a vistas de la comunidad científica. Por lo tanto, es importante que nuestros trabajos contribuyan a sumar respecto a lo que hay en la literatura. A partir de ahí, una vez que hemos fundamentado la importancia de ese tema, es también necesario resaltar la problemática que encuentran los autores y la literatura en torno a ese tema. ¿A qué llamamos como problemática? Pues viene a ser los aspectos que todavía no se conocen, aspectos en los que todavía no hay congruencia o consenso entre los diferentes autores y que requieren mayor profundidad en la investigación. Evidentemente, para dar con los problemas reales en la literatura es necesario leer en bases científicas. De ahí que conectemos estos aspectos con el desarrollo del marco teórico en un trabajo final de máster. No obstante, como os decíamos, esta justificación e identificación del problema suelen aparecer en la introducción de un trabajo y no tanto en el apartado de la fundamentación teórica o marco teórico. Veremos aquí algunos ejemplos relacionados con los objetivos. Tenemos dos objetivos. Uno, evaluar la opinión de las familias sobre el aprendizaje en matemáticas. Desarrollar y aplicar una herramienta que permita evaluar la competencia matemática en alumnos de sexto de primaria. ¿Qué vemos ahí? Antes de daros la respuesta, os propongo pensar cuál creéis que podría ser un objetivo de trabajo final de grado o trabajo final de máster entre los dos. Bueno, pues si comparamos, vemos que el primer objetivo va a ser muy amplio y tampoco tenemos evidencias en la literatura sobre que sea importante conocer la opinión de las familias sobre el aprendizaje de matemáticas. Seguro que lo es, seguro que en el ámbito profesional cobra importancia. Pero ¿hay alguna línea de investigación en la literatura que indiquen que esto es preocupante? Que indiquen
la necesidad de estudio. A veces hay temas que ya están estudiados y por tanto no requieren mucho más. A lo mejor no son estudiados, pero tampoco se ha detectado en la literatura una necesidad profunda, ¿no?, de ser investigado. Sin embargo, si nos vamos al segundo objetivo, que dice desarrollar y aplicar una herramienta que permita evaluar la competencia matemática en alumnos de sexto de primaria, ahí vemos, primero, que es un objetivo concreto, ¿m?, que es desarrollar una herramienta, es decir, al final del trabajo, el tribunal o el lector esperará que haya desarrollada una herramienta que se haya aplicado. Evalúe algo tan concreto como la competencia matemática. ¿M? No hablaríamos de las competencias en general, sino específicamente la matemática y sus diferentes dimensiones. Y concretamente estamos hablando de un curso como es sexto de primaria. Podría ser primero de primaria, infantil, secundaria. Bueno, podrían existir diferentes propuestas. Sin embargo, aquí ya encontramos que hay autores en la literatura, como Azcárate y Cardeñoso, que muestran esa preocupación por desarrollar herramientas de evaluación de la competencia matemática. Si leemos esta obra en profundidad, vamos a encontrar propuestas, limitaciones, carencias que hay en la literatura en torno a este ámbito. Por lo tanto, ya tenemos un punto de partida donde empezar a desarrollar nuestro marco teórico. Seguramente ahondaremos en, en qué autores contrastan a estos autores y qué es lo que aportan. Por lo tanto, aunque nos salimos en este primer punto del marco teórico, sí que es fundamental esa concreción del objetivo para que haya un adecuado desarrollo de todo el trabajo y, por lo tanto, de un correcto marco teórico. Vemos a continuación algunas bases de datos científicas. Aquí haremos alusión a la necesidad de encontrar información de rigor y calidad. Bien, es decir, vamos a recurrir principalmente a artículos científicos por pares, con indicios de calidad, donde se haya publicado información relevante sobre el tema que nosotros queremos investigar o trabajar. También podemos encontrar libros en editoriales de prestigio, de autores reconocidos. Algunas fuentes que nosotros podemos utilizar para hacer estas búsquedas van a ser sencillas, son las que os vamos a proponer son de un ámbito abierto, como es Dialnet, como es RedNet, por ejemplo, o puede ser Scholar Google. Sin embargo, ¿qué ocurre? En Dialnet y RedNet vamos a encontrar un patrón de literatura científica con cierto rigor, con cierta revisión, es decir, no toda la información que hay en Internet aparece indexada en Dialnet o RediNet, sino que hay un filtro de calidad. ¿Qué nos ocurre? Que evidentemente Dialnet y RediNet no recoge toda la literatura científica del ámbito. A veces podemos encontrar más. En ocasiones podemos recurrir a Google Académico o Scholar Google. Sin embargo, en esta aplicación el número de resultados y de búsquedas que podemos ofrecer es muy alto. Por lo tanto, el filtro de calidad va a ser más reducido. Podemos encontrar fuentes de una gran calidad o fuentes de baja calidad. Por lo tanto, si usamos esta herramienta tenemos que tener cierto sentido crítico en la búsqueda. También os aconsejamos, si encontráis alguna información relevante en Scholar Google, pues que recurréis a la fuente original y valoréis la calidad de esa referencia. Sin duda, si nos vamos al ámbito educativo, podemos ir a revistas de impacto. Es cierto que las bases de datos científicas que hemos expuesto previamente van a ser más amplias, nos van a dar resultados de diferentes revistas y posiblemente ante un tema muy concreto vamos a tener más resultados. Sin embargo, si nos vamos a alguna de las revistas que tenemos en pantalla, a lo mejor
no encontramos información sobre la temática que estamos buscando o no información tan concreta como la que buscamos. Pero sí es interesante tener al menos en mente cuáles son las revistas de impacto en el ámbito educativo y poder aludir a ellas siempre que sea posible, ya que suponen estas revistas aquellas que el mayor filtro de rigor y calidad presentan. Por lo tanto, si analizamos herramientas de evaluación de la competencia matemática y nos vamos a estas revistas y hay algo publicado, pues sería una prioridad citar lo que se publica en estas revistas. Como vemos, son revistas extranjeras y os dejamos también la información de algunas revistas de impacto que se encuentran en la literatura española y que pueden ser de gran interés. Por tanto, en base a la utilización de bases de datos científicas, tenemos aquí nuestro semáforo de las fuentes prohibidas, las no recomendadas y las recomendadas. ¿Cuáles serían las fuentes prohibidas? Sobre todo páginas web, blogs, diarios o incluso la prensa pública o YouTube. Es cierto que hay información de interés e incluso puede haber información de calidad. Sin embargo, estas fuentes a nivel académico no representan ningún tipo de rigor científico. Si encontráis alguna página web que habla sobre evidencias o estudios científicos, nosotros os aconsejaríamos ir a la fuente original para contrastarla, ya que muchas veces en la página web o en las páginas web hay información sesgada por el autor de esa página. También incluimos trabajos no recomendados, como pueden ser los trabajos final de grado, las tesis doctorales o manuales divulgativos. ¿Y por qué no encontrar eh, estas fuentes como una fuente para el desarrollo del marco teórico? Pues porque entendemos que en el trabajo final de grado la calidad que a veces se puede presentar es media, hay una supervisión de un tutor y es un acompañamiento académico, pero no siempre lo que aparece en un trabajo fin de grado tiene un rigor de calidad. Por lo tanto, no nos asegura la calidad científica. En las tesis doctorales sí deberíamos encontrar una mayor calidad, pero también observamos que si una tesis doctoral es de calidad, posiblemente esa información ya esté publicada en artículos científicos. Y eso al menos demostrará que ha pasado un filtro de publicación y que tiene unos estándares mínimos de calidad. Por tanto, es interesante leerlas, pero siempre tratando de ir a las fuentes publicadas. Y en el caso de utilizar libros, pues os planteamos la necesidad de ir a libros en editoriales de prestigio y de calidad para garantizar esa calidad de la información. Una vez que hemos definido el objetivo de nuestro TFG, ya tenemos qué bases científicas vamos a utilizar o vamos a emplear para la búsqueda, es muy importante concretar nuestra búsqueda. Es decir, saber qué apartados vamos a ocupar en nuestro trabajo final de grado o trabajo final de máster. ¿Por qué? Porque en ocasiones caemos en hacer un marco teórico muy global, muy general y poco preciso. Entonces, en el caso que hemos expuesto anteriormente, podríamos hacer un guión como el siguiente. Por ejemplo, ¿qué entendemos por competencia matemática? Que si quiero evaluar o diseñar una propuesta de evaluación de la competencia matemática primaria, es importante ubicar qué entendemos por competencia matemática y cuáles son sus dimensiones, de qué se compone. Bien. También podemos ahondar en qué aspectos tener en cuenta en la evaluación en matemáticas. Es decir, vemos que el marco teórico está refiriéndose en todo momento al objetivo del TFG, es decir, no es algo muy general y muy amplio, sino que de forma concreta intentamos responder al objetivo de nuestro trabajo final de grado o trabajo final de máster. Y por último, un tercer apartado que podría incluir nuestro marco teórico sería
recabar los modelos de evaluación de la competencia matemática, analizar qué dice la literatura en relación a esos modelos de evaluación. ¿Para qué? Para extraer una síntesis de qué proponen los autores, qué limitaciones han encontrado y qué aspectos debemos tener en cuenta. Y a partir de ello, a partir de esa actualidad científica, poder crear nuestra propuesta de innovación. Es decir, es de gran calidad que un trabajo arroje novedad, nueva información y síntesis respecto a las actualizaciones y últimas publicaciones en el marco científico. Por ejemplo, os presentamos un guión que consideramos erróneo, es decir, que comete errores típicos que vemos en trabajos final de grado y de máster y que quitan calidad al trabajo. Por ejemplo, si estamos hablando del desarrollo de una herramienta para evaluar la competencia matemática, si nos vamos a analizar el papel de las matemáticas en la educación, la importancia de las matemáticas, el aprendizaje de las matemáticas, o la relación entre inteligencia y matemáticas, estaremos hablando en algo muy genérico, en algo que no da respuesta a nuestro objetivo. Esto nos ocurre muchas veces cuando hablamos del impacto de una propuesta sobre educación emocional o inteligencias múltiples, donde empezamos a explicar todas las teorías sobre inteligencias múltiples o educación emocional. Lo importante sería concretar cuáles son las evidencias de la aplicación de programas basados en la educación emocional y no tanto irnos a un marco teórico muy genérico y muy amplio. No se trata de hacer un libro de generalidades en nuestro trabajo. Se trata de concretar la actualidad científica. Y esto es clave y es uno de los puntos determinantes para encontrar la calidad en el marco teórico del trabajo fin de grado o máster. También debemos definir las búsquedas, es decir, una vez que hemos establecido el guión de los aspectos que nosotros vamos a tratar en nuestro trabajo, pues debemos hacer una búsqueda para responder a esos elementos. Por ejemplo, si yo hago una búsqueda a partir de matemáticas, educación o aprendizaje, lo que vamos a encontrar pues van a ser resultados muy globales, poco precisos respecto de lo que estamos buscando en nuestro objetivo. Sin embargo, si yo introduzco palabras clave sobre evaluación, competencia matemática, cálculo, suma, es decir, metemos palabras estrechamente vinculadas con nuestro tema, seguramente encontremos resultados más definidos. ¿Vale? Por tanto, es importante ser precisos también en esa búsqueda. Y cabe resaltar que no toda la literatura se encuentra en nuestro idioma. Debemos buscar en otros idiomas y, como hemos visto, en la literatura internacional se suelen encontrar las referencias de mayor impacto. Por lo tanto, si queremos lograr cierta calidad, deberemos salir de la literatura en nuestro idioma. No quiere decir que la rechacemos en absoluto, sino que la complementemos con la literatura internacional. Por tanto, en este caso, como resumen de lo que hemos tratado en este vídeo, es que tratemos un marco teórico que responda fielmente a nuestro objetivo de trabajo final de grado o máster. Que empleemos fuentes de rigor, de actualidad científica o libros de gran calidad. Y debemos tener en cuenta que el marco teórico debe ser algo que arroje innovación y actualidad respecto a lo que dice la literatura vigente. Con estas premisas, seguro que vuestro marco teórico en el trabajo final de grado o máster es de calidad, arroja innovación y va a ser un elemento de inspiración a otros lectores, que puedan ser profesores, tribunales o compañeros. Muchas gracias y para cualquier cuestión tenéis en editorialinclusión.com. Un saludo.